Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias y quiero compartirles acerca de uno de los atributos de Dios, porque la manera en la que podemos conocer a Dios es a través de conocer sus atributos. Uno de esos atributos es su omnipotencia. Es un Dios todopoderoso. Y para esto, cuando pensamos en la palabra poder, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Fuerza, por ejemplo. Tal vez lo relacionamos con un poder económico, tal vez, personas económicamente poderosas, un país poderoso militarmente, tal vez. Hay varias formas de pensar acerca de lo que es poderoso, ¿verdad?, en nuestro mundo. Pero si pensamos en una de estas cosas que el Señor ha creado, por ejemplo, hermanos, en el caso de nuestro sistema solar, yo sé que alguna ocasión hemos debido ver, ¿no?, cómo funciona el sistema solar, los planetas que tienen, las órbitas en las que se mueven. Y nuestra Tierra, el lugar donde vivimos, es el tercer planeta de este sistema solar. Gracias, hermano. Y todo está tan perfectamente construido, hermanos, que la distancia que tiene la Tierra al Sol es la distancia perfecta para que la temperatura que nosotros necesitamos para vivir sea la adecuada para que todo lo que tenemos que hacer se pueda desarrollar. Hay muchos de estos detalles que podemos ver ahí, pero nosotros, por ejemplo, para viajar de acá hasta Europa, por ejemplo, en avión, por lo menos son unas 11 horas. Son largas distancias, pero tal vez nos cuesta un poco más dimensionar el tamaño de lo que Dios ha creado. Si les doy este dato, somos, hermanos, tan pequeños. El sistema solar, el Sol, es tan grande que en el Sol podrían caber 1.3 millones de tierras en tamaño. Nos damos cuenta de la dimensión de lo que es la creación, de lo que Dios ha hecho. Y ese es un punto en toda la galaxia, la Vía Láctea. Es difícil para nosotros imaginar todo esto que el Señor ha hecho. Somos nosotros tan pequeños. ¿Se dan cuenta? 1.3 millones de tierras pueden hacer y formar un sol. Es algo que nos cuesta realmente dimensionar, pero es así lo que Dios ha creado y es lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver en primera instancia que Dios se presenta a sí mismo como todopoderoso en la Biblia. Vayamos a Génesis, por favor, al capítulo 17 y vamos a leer los versículos 1 y 2 inicialmente. Recordando hasta que lleguemos a esta porción, es que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, al cual hace referencia a esto de todopoderoso, es Shaddai. ¿Verdad? Lo conocemos eso y se repiten 48 veces en el Antiguo Testamento y vamos a leer una de esas porciones. Génesis 17, versículos 1 y 2. Lo leemos, por favor. 2 y 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran. ¿Cómo es, hermanos, que Dios mismo se presenta a sí mismo con este título? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. En otras palabras, a Abraham le estaba diciendo que no te fijes la edad, no pongas límites a lo que yo pueda hacer, porque yo soy Dios todopoderoso. No hay nada que yo no pueda hacer que esté bajo mi poder. Y así es que se presenta a Dios. Aclarando un poquito esto, hermanos,
Dios es un Dios, sí, todopoderoso, pero sí hay cosas que no puede hacer, porque su omnipotencia siempre tiene que ir de la mano con sus otros atributos, como es su santidad, como es su misericordia, su amor. No puede ir en contra de esas cosas, pero después es todopoderoso en toda su creación. Se presenta, miren, en Génesis, hermanos, en el primer libro de la Biblia, como el Dios todopoderoso. Se puede hacer un repaso, pero vamos a ir ahora a Éxodo. ¿Qué nos dice Éxodo 6? Un poco más adelante. Ya se presentó a Abraham de esa manera como Dios todopoderoso, el Shaddai. Y ahora vamos a Éxodo capítulo 6, los versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 inicialmente. Lo leemos juntos. 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Se presenta nuevamente y recuerda, ¿no? Hablé con Abraham y me presenté a él como Dios omnipotente. Y además dice, aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Hermanos, si tenemos en mente que en estos inicios, orígenes de Génesis, Dios estaba ya armando y tejiendo todo su plan divino de redención. Por eso es que Abraham le dice, ¿no? Yo soy el Dios todopoderoso, de ti haré multitud de naciones. Para él no hay nada imposible. ¿Y qué dicen los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo? Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ese Dios que se presenta como omnipotente y todopoderoso, ya les estaba diciendo ahí lo que iba a hacer con nosotros también, ¿no? Librarnos aquí a este pueblo de la esclavitud, y con nosotros hizo librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, qué importante es tener en mente que Dios se presenta así como un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, pero ya estaba aquí ya mostrándonos su plan redentor que lo iba a concluir posteriormente. Otro de los libros en el Antiguo Testamento donde se puede leer esta palabra es Job también. Vayamos a Job al capítulo 37. Y muchos sabemos la historia de Job. Creo que se puede resumir en una palabra, ¿no? Es sufrimiento. Pero lo interesante, hermanos, es que en el libro que más se repite la palabra Shaddai, que es todopoderoso, justamente es en el libro de Job. Leamos, por favor, Job 37, versículo 23 y 24. Job capítulo 37, versículos 23 y 24. Miren cómo dice esta porción. 2 y 3. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Le temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Miren, hermanos, esto nos muestra también el versículo 23. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que siendo tan pequeños podemos hacer que Dios cambie las cosas a nuestro parecer. Pero debemos recordar quiénes somos nosotros, que somos solamente creación,
y tener en mente que Dios es verdaderamente Dios Todopoderoso, Creador del universo. Por eso dice, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Uno se puede envanecer. Al Señor le gusta que dependamos de Él, que estemos siempre dependientes de Él. Entonces, hermanos, como les decía, estos son algunos pasajes donde podemos ver que Dios mismo se presenta como el omnipotente, el Dios todopoderoso. Y a través de la Biblia podemos leerlo. En el Nuevo Testamento la palabra griega es pantocrator. Y quiero que leamos lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El capítulo 1, el versículo 8. Vamos a leer juntos capítulo 1, versículo 8. Estas palabras las conocemos seguramente, pero teniendo en mente todo lo que estamos viendo ya, creo que le vamos a dar un mejor sentido a lo que vamos a ver. Leamos juntos, por favor, 2 y 3. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué palabras, hermanos? Realmente ahí nos muestra que Dios es Dios Todopoderoso. Él nos dice, yo soy el Alfa y el Omega, que es el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se presenta Dios en las Escrituras y así es que lo podemos ir conociendo mucho más nosotros, hermanos. Eso es algo muy, muy importante, tener en mente todo esto. Les voy a leer acá una porción de un libro en la que menciona una referencia a todo esto que es la omnipotencia de Dios. Dice así, la omnipotencia no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo de un Dios personal, del que creemos los cristianos que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de todos los que creen en Él para vida eterna. El adorador encuentra en este conocimiento una fuente maravillosa de fuerza para su vida interior. Su fe se levanta para dar un gran salto al frente y entrar en comunión con aquel que puede hacer cuanto decide hacer, para quien nada es difícil, porque posee el poder absoluto. En otras palabras, acá, hermanos, nos dice que esta omnipotencia de Dios es, sí, uno de sus atributos personales y que nosotros tenemos el gran privilegio de poder acceder también a este Padre omnipotente que hace maravillas en nosotros y que también es una fuente de esperanza, dice. El adorador, dice, encuentra en este conocimiento, en el conocimiento de un Dios todopoderoso, una fuente maravillosa de fuerza para su vida interior. Su fe se levanta para dar el gran salto al frente y entrar en comunión con aquel que puede hacer cuanto decide hacer, porque no hay nada difícil para él, porque posee el poder absoluto. Es por eso que nosotros descansamos en un Dios todopoderoso, ¿no? Que cuando escuchamos y seguramente atravesamos dificultades, momentos de angustia, pero recordamos que nuestro Padre es un Dios todopoderoso, que descansamos en Él, que nuestras fuerzas sí no podemos hacer muchas cosas, pero descansando en Él y entregándole todas las cosas, tenemos la victoria porque Él ha vencido. Entonces, una segunda parte, hermanos, que vamos a ver. Ya hemos visto cómo se presenta Dios en las Escrituras, se presenta como un Dios todopoderoso, pero ¿cómo nos muestra su poder? ¿Cómo es que nos muestra Él a nosotros su poder? Y vamos a ver tres aspectos. El primero es que nos da a conocer ese su poder a través de los milagros que hizo. Y saben, hermanos, voy a leerles porque me puse a pensar en todas las cosas que conocemos
como los milagros de Dios a través de la Biblia. Y hay tantas cosas, pero hice un pequeño listado para que lo podamos tener en mente. El Dios Todopoderoso nos da a conocer, se da a conocer a nosotros también a través de sus milagros. Miren, es el Dios que creó el mundo en 6 días por el poder de su palabra, que salvó a Noé, a su familia y a una pareja de cada especie de animales de un diluvio universal. Es el Dios que partió el mar Rojo para que su pueblo escapase y se salve del pueblo egipcio. Es el mismo Dios que alimentó a su pueblo con el maná en el desierto y que les dio de beber golpeando una roca. Es el Dios que detuvo el sol y la luna por medio de la oración de Josué para que ganaran a sus enemigos. Es el mismo que se encarnó y tuvo un nacimiento virginal para cumplir y completar nuestra redención. Es el que sanaba a los enfermos, que alimentó a los 5,000, que calmó la tormenta. Es el Dios que resucitó a Jesús al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre. Hermanos, todos los milagros que Dios hizo a través de la historia y que están reflejados en la Biblia es para demostrarnos que es un Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Ese pequeño listado que acabo de leer es mínimo. Hay muchas otras cosas más que están escritas y muchas otras cosas más que cada uno de nosotros en nuestra vida personal podemos reflejar y podríamos demostrar que Dios Todopoderoso ha obrado así en nuestras vidas. Pero una de las formas en las que Dios nos muestra su poderío es a través de los milagros que Él ha realizado. Por otra parte, Él se revela y revela este atributo a través de la creación. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 10. Vayamos por favor a este pasaje. Jeremías capítulo 10, versículos 12 y 13. En estos milagros, hermanos, que Dios hizo a través de la historia, para nuestra mente es muy difícil comprender cómo por el simple poder de su palabra había creado todas las cosas, ¿no? Él habló y las cosas fueron hechas. ¿Cómo pudo salvar a Noé, a su familia y a tantos animales en un arca? Hoy hay muchos debates inclusive de que si esto fue real, de que si realmente sucedió así, y obviamente existen fundamentos para demostrar que sí fue así. ¿Cómo es que partió el Mar Rojo? No sé si alguna vez vieron, hay algunos documentales, ¿no?, que hablan de estas cosas, que si científicamente es posible o no. Pero nos damos cuenta ahí de que el hombre se envanece y que nosotros debemos reconocer que Dios es Dios y que Dios es Dios todopoderoso. ¿Cómo es que alimentó a su pueblo con el maná en el desierto? Y esto nos hace recordar y nos hace reflexionar también que a veces somos así, hermanos. El pueblo se había cansado al final de este alimento, ¿no? Podían no tener nada, pero tenían alimento y al final se cansaron y reclamaron. Y podemos juzgar esa actitud, pero creo que nosotros somos también así. No nos conformamos muchas veces con las maravillas que el Señor hace en nosotros y no somos agradecidos. No solo eso, les dio también de beber. Golpeando una roca fue una fuente de agua con la cual calmaba la sed. Una de las cosas impactantes que leíamos hace rato es que detuvo el sol y la luna, haciendo esa relación de los tamaños que tienen los planetas. ¿Cómo es posible que se pueda detener semejantes astros, y en especial el sol? Pero es Dios quien lo creó todo. Y lo que es más impactante, ¿no, hermanos? Que Él mismo vino, Dios mismo se hizo hombre, se encarnó y vino a completar nuestra redención.
Entonces, hermanos, ese Dios todopoderoso que tiene misericordia de nosotros es el que merece nuestra adoración. Es el único que merece nuestra adoración. Y ahora veamos este versículo que fuimos, Jeremías 10, versículos 12 y 13. Leemos juntos, por favor, 2 y 3. Y hace subir Así es. Lo voy a volver a leer yo, hermanos. Dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Hermanos, qué imagen nos da acá Jeremías, ¿no? El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. Hermanos, ven cómo funciona el sistema en el océano, cómo es que en perfecta armonía funciona todo en nuestro mundo. Comprenderíamos mucho más el poder de Dios, porque todo está, en otras palabras, fríamente calculado. Todo es exacto, todos son ciclos. Lastimosamente nosotros sí estamos destruyendo toda la creación del Señor, pero Él lo creó en esa perfección que Él solo tiene. Y a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, dice, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Podemos conocer también a Dios por medio de su creación, por medio de las cosas creadas. Eso es lo que también nos dice Pablo, ¿no? En Romanos, y es lo que vamos a ver. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y yo sé que aquí, hermanos, podemos hacer tal vez un viaje imaginario, mental, por toda la creación del Señor. En esta porción, Pablo nos dice esto, ¿no? Vamos a leerlo juntos. Romanos 1, versículo 20. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo... Dice que las cosas invisibles de Dios, ¿y qué son estas cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, se hacen tangibles para nosotros desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, al ver toda la creación del Señor, podemos darnos cuenta de que Él sí es real. ¿Quién podría haber creado con esa perfección todas estas cosas? Les decía, podemos hacer un viaje imaginario a través de todo lo que hemos podido apreciar de la creación del Señor. ¿Alguna vez si se ha tenido la oportunidad de observar la inmensidad del mar? El sonido fuerte que tienen las olas, con el canto de los pájaros, como se menciona en algunas canciones también, atardeceres de fuego, donde el sol parece que está ahí quemando el horizonte, o una montaña nevada donde a lo lejos se ve algo pequeño, pero si uno intenta escalar parecen inalcanzables. Nos vemos tan pequeños en toda la creación, hermanos, pero es así que Dios nos muestra quién es Él, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
De modo que no tienen excusa. Nadie tiene la excusa de decir que no conoce a Dios, porque Dios se manifiesta inclusive a través de su creación. Entonces, ¿cómo es que Dios nos muestra ese poder? Hemos visto es a través de los milagros, a través de las cosas creadas, pero también nos muestra ese poder a través de su palabra. Vayamos a Hebreos, por favor, al capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Ese Dios poderoso al que nosotros adoramos. Y si recuerdan, hermanos, hay un Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, es Dios Todopoderoso quien nos guarda y nos protege. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo leemos juntos. 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, este pasaje nos muestra también esa transición, ¿no? Dice Dios que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está toda la creación, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿De qué forma? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El poder que nos sustenta y purifica nuestros corazones es el poder de su palabra. Hermanos, eso es muy, muy importante también. Eso nos demuestra. Miren lo que dice ahora un poquito más adelante, Hebreos 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Conocemos bastante bien esta porción, pero la vamos a leer. 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Hermanos, el poder transformador de la palabra del Señor está justamente ahí. Tiene el poder para transformar nuestros corazones. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y no solo la corta, sino dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando el Señor llega a nuestras vidas, para poder transformarnos y hacer esa obra justamente transformadora en nosotros, tiene que pasar esto, ¿no? No es como un simple remordimiento, sino que Él nos destruye prácticamente.
y nos lleva a arrodillarnos delante de Él y reconocer que Él es un Dios santo, es un Dios todopoderoso y que delante de Él no podemos hacer nada si Él no nos restaura. Y eso es lo que hace su palabra. Y por eso después dice el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el poder de la palabra del Señor en nuestras vidas, un poder transformador. Y es así que el Señor también muestra su omnipotencia a nuestras vidas. ¿Recuerdan que hay una alabanza que cantamos, hermanos, que titula el Dios que adoramos? Parte de esa letra dice, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y en poder para sanar. Eres el Dios que adoramos y sigue mencionando todas las cosas ahí que hace. Pero una de las maravillas y la más importante que ha hecho en nuestras vidas, más allá de todos estos milagros, hermanos, es que Él nos ha transformado y nos ha hecho hijos suyos. Y es el punto final con el que vamos a terminar. Es cómo nos alcanza el poder de Dios. Y quiero que vayamos para esto a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Qué poder que tiene la palabra del Señor en nuestras vidas. Y estos versículos que vamos a leer, seguramente que los hemos leído muchas veces, pero creo que vamos a darle un mejor sentido al poder entenderlo ahora. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios para nuestras vidas? Esa es su palabra, la palabra que nos transforma, que nos sustenta, que nos permite estar comunicados con nuestro Padre. Ese es el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque cuando sabemos eso, hermanos, y queremos compartirlo a las demás personas, porque no hay regalo más grande que ser hijos de Dios. Y es lo mismo que dice Romanos. Vayamos un poquito a ver el capítulo 1, versículos 16 y 17, bastante conocido también. Y ahí vamos a ver también cómo se refleja el poder de Dios. Lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, su palabra es poder de Dios para salvación. No hay nada más importante que eso, que la salvación de nuestras almas. Y porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El único requisito, creer, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es el poder de su palabra que nos permite ser salvos, hermanos. Miren lo que dice ahora Colosenses capítulo 2, vamos un poco más adelante. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15. Cuando hacía este repaso, hermanos, de los milagros que
que Dios ha hecho a través de su palabra, me ponía a pensar que realmente el milagro más grande es que nosotros seamos salvos por medio de Jesucristo, ¿no? Es a través de toda la palabra de Dios, la historia de la redención nuestra y cómo Dios mismo se hizo hombre para poder salvarnos a nosotros, que Él fue en sustitución nuestra. Ese es el milagro más grande del poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 15. Lo leemos juntos, 2 y 3. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo noso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, todo esto que el Señor hizo con nosotros es absolutamente inmerecido. Pero ese Dios todopoderoso que hemos estado viendo esta mañana es el que tuvo misericordia de sus hijos, y que su poder se muestra a nosotros en esa unión que nosotros tenemos con Cristo. Es el poder de Dios que ha hecho que nosotros estemos juntamente con Cristo y haya hecho todo esto que acabamos de leer. Como dice el versículo 12, que hemos sido también sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¡Qué privilegio! Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo es que nos alcanza el poder de Dios? Es de esta manera, hermanos. Y creo que todas estas cosas nos llevan a adorar a Dios de una manera mucho más firme, ¿no? Mucho más consciente de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es esa gratitud que nosotros debemos tener al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero recuerdan, hermanos, que les había mencionado que el libro de Job es uno de los libros, es el libro donde más se menciona la palabra Shaddai o Todopoderoso. El trasfondo del libro de Job es el sufrimiento, ¿no? Sabemos esa historia, pero no es casual que esta palabra esté ahí, porque miren lo que dice 2 Corintios, otro pasaje muy conocido. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y también hablábamos de que en muchas ocasiones atravesamos situaciones difíciles, ¿no? De todo tipo. Hay situaciones económicas complicadas, hay situaciones de salud muy complicadas. Atravesamos tribulaciones, eso es verdad, es parte de nuestra vida. Pero hablando del poder de Dios, vamos a entender y comprender mucho mejor lo que tiene para decirnos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Leemos juntos, 2 y 3. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien
en mis debilidades para que repose sobre mí el poder. Hermanos, creo que podemos comprender mucho mejor lo que tiene para decirnos aquí este versículo. Y les recuerda, ¿no? Pablo estaba hablando del aguijón en su carne, algo que le molestaba, pero cuando le rogaba al Señor que lo quite de él, el Señor le respondió y le dice: bástate mi gracia, y le da esta razón: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, en la debilidad, en los momentos de sufrimiento, es cuando vemos mucho más y lo apreciamos mucho más el poder de Dios en nuestras vidas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese poder que hemos podido ver muy brevemente hoy día, hermanos, es que a través de la debilidad también podemos conocer el poder de Dios. Y ese es el consuelo que nosotros también tenemos, es la seguridad que Él nos da, que es el Dios Todopoderoso que cuida de sus hijos y que no hay nada imposible para Él. Y finalmente, hermanos, vamos a leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 5 al 7. Hemos podido observar que Dios se presenta a sí mismo como el Dios Todopoderoso, que nos muestra a nosotros todo su poderío a través de sus milagros, a través de la creación, y que hemos podido palparlo también a través de su palabra. Y ahora vamos a leer esto, que lo repetimos, hermanos, muchas veces, es posiblemente todos los domingos, y lo vamos a leer juntos ahora. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 al 7. 2 y 3. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los ángeles que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, estas palabras creo que nos alientan también para saber que no hay nada que se escape del control de Dios. Estamos en sus manos, es el Dios Todopoderoso y Él está en control absolutamente de todo. No importa la situación en la que estemos. Él es nuestro Padre, Él es quien nos guarda, nos cuida y nos recuerda que su plan se va a cumplir. No importa lo que pase en esta tierra, lo que las personas traten de hacer. Es Dios Todopoderoso que va a cumplir su obra en nuestras vidas y Él va a cumplir su plan. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Él está reinando, hermanos, no importa lo que suceda. Y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, hermanos. Bien, vamos a agradecer al Señor. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.